Hay lugares sobre los que flota el espíritu, de buen aire y de hermosas salidas, como hace 7 siglos decía Alfonso el Sabio, que debieran ser los que se dedicaran a la enseñanza y al estudio. La lava muerta del Pedregal se transforma en obra viva del espíritu, la ciudad universitaria de México. Ya no podrá decirse que México es el país de las primeras piedras, sino de las grandes realizaciones como esta que anticipa las etapas en el destino de la patria. México se pone a la vanguardia mundial, primero con la construcción de la universidad. Ciudad Universitaria fue hecha como un proyecto modélico que intentó la sociedad mexicana. Si se sacaba la universidad y se hacía una ciudad del saber en un territorio baldío al sur del país, del Valle de México, que era el Pedregal, había que inventar un urbanismo y una arquitectura para el Pedregal. La Escuela Nacional de Ingenieros, herencia y síntesis de la vieja y gloriosa tradición de minería, en la que se forjarán los grandes constructores del mañana. Facultad de Arquitectura que abrirá nuevos caminos de superación y de progreso a la más vieja, humana y noble de las artes. Era una pared de piedra, en los planos de la invasión americana, en inglés dice mal país. No conviene andar a caballo por un pedregal, porque son grietas, roturas. Entonces, ese paisaje fue domado por una práctica arquitectónica que mereció hasta ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El primer artista que pide que pongamos atención a la formación rocosa del Pedregal es Diego Rivera. Diego Rivera escribe un artículo sobre los lineamientos que deben de tener las construcciones que se erijan en el Pedregal. Y se imaginan una arquitectura pétrea al grado de sustituir, por ejemplo, el uso del cristal con ónix. Todo está hecho de piedra. Fue histórica la visita de Barragán, la primera visita de Barragán que hay, se llevó a su fotógrafo de cabecera, Armando Salas Portugal, quien después hizo las fotos más extraordinarias del Pedregal. El que le da una importancia vital a esto es Barragán. Urbaniza el Pedregal dándole importancia de la lava que le daba a los jardines y a la arquitectura una importancia y una marca especial. Con la planeación de Jardines del Pedregal de Barragán y con Ciudad Universitaria, ese paisaje aumenta su valor y se convierte en paisaje cultural. También intervienen artistas como el Dr. Rattle que retratan la belleza de las condiciones naturales aquí en el altiplano, las rocas volcánicas como algo esencial del paisaje cultural mexicano. Toda la gente decía que nadie se iba a ir a vivir allá, que había víboras, que había tarántulas, que había toda clase de peligros. Y sin embargo se hizo el Pedregal, que ahora es parte de nuestra vida, que está al lado de San Jerónimo y que muchísima gente protege. ¿Por qué se es pintor? Pues muchas veces por idiota. Vamos a ver. Otro día de trabajo. ¿Por qué se es pintor? Pues quién sabe por qué será. Yo soy pintor porque es mi terapia ocupacional. Por eso hago estas cosas. O'Gorman encuentra una cueva de origen natural. Lo que encuentra es una burbuja que se había generado durante la erupción del volcán y entiende que es posible regresar a la caverna. Es una suerte de deconstrucción de la arquitectura.
esta burbuja se convierte en el factor que detona el resto de la construcción. Un elemento singular de la historia de la arquitectura mundial es que Juan O'Gorman era un hombre que tenía toque para las escaleras. Juan hace que un helicoide vuele en el aire. Me dice, toda mi vida soñé con que lo sólido se desvanece en el aire. Y a mí se me bajan los chones ahorita, porque para eso requiere arquitecto, y de esos no hay muchos en la calle, ni en el siglo, como dijo Enrique del Moral respecto de Juan, ni en el siglo, el mejor arquitecto mexicano del siglo XX, Juan O'Gorman. Cuando hace que su escalera dé la vuelta y de repente se voltee y sea solo el aire el que domina, ¿cómo reconstruye esa escalera? Entonces esa casa y sus potenciales plásticos se han perdido. La arquitectura en la que se conjuga la preocupación ecológica de Juan O'Gorman, que era tremenda, él tenía una preocupación casi obsesiva por lo que estaba ocurriendo con los mares, lo que estaba ocurriendo con la contaminación del agua. La arquitectura orgánica viene a representar esa posibilidad de hacer de la arquitectura una solución a los males que la modernidad había traído para la sociedad. Juan O'Gorman vende su casa por razones de su enfermedad, su necesidad económica, etcétera, y se la vende a una artista conocida como Helen Escobedo. Matías Geritz pensaba que era una de las obras maestras de la arquitectura moderna, y nosotros fuimos a defender la casa, porque ella se comprometió a no tocarla, y lo primero que hizo fue demolerla para hacer una casa de la colonia Narvarte, pintada de color de rosita. Hoy es medio naranjita y hay una escuela de música. No tocó la puerta, entonces solo queda hoy el pedacito de la puerta y un plafón de piedra que está ahí arriba. O sea, estamos hablando de una casa que se construye posterior a la Segunda Guerra Mundial, que hace una crítica a la civilización, como Juan O'Gorman lo decía, es una crítica a nuestra maravillosa civilización. Entonces es la destrucción física y el olvido. Básicamente son esas dos cosas por las que se está peleando o se puede trabajar o tiene espacios de oportunidad. La importancia de la casa cueva, pues qué te digo, es fundamental. Todas estas propuestas que buscaron vincular al hombre con la naturaleza, que buscaron resarcir la violencia que se había vivido en los años 50 o desde la Revolución Industrial. O sea, de ese tamaño estamos hablando de la Casa Cueva. No es una casa más, es una casa que discursivamente contiene muchos elementos para entender la historia de una generación de arquitectos y de pensadores absolutamente única. Hubo enorme cantidad de protestas verbales, porque en México básicamente la comunidad cultural tiene poca prensa. Prampolini. Ida Rodríguez Prampolini hace una nota para el Universal, una carta hacia la sociedad mexicana, hacia la clase intelectual y de artistas, con objeto de señalar lo que estaba ocurriendo y de criticarlo. Si tú vas y haces una crítica, por ejemplo, que era muy recurrente, que se decía que la casa se le filtraba el agua, que los animales se le metían, eso es parte de la propuesta habitacional. El hombre ya no está lejos de la naturaleza, el hombre convive con ella. Y habitacionalmente eso Helen Escobedo no lo entiende. Lo que queda de la casa cueva, existe posibilidades de ser rescatada. Totalmente. Yo creo que un trabajo multidisciplinario de antropólogos, historiadores, arqueólogos, arquitectos, por supuesto que se podría hacer. La cueva como tal, que es el motivo central de la construcción, existe, por fortuna no fue dinamitado como se pensaba, sigue existiendo, y si haces una lectura precisa con lo que fueron los planos posteriores que hizo O'Gorman, creo que sí existe la posibilidad. O sea, los daños, como te comento, los daños mayores fueron de carácter conceptual. A nivel físico hay un porcentaje importante de la obra sobre la cual se podría trabajar, sin duda.
en su propósito de darse muerte. Lo que más me gustaría ahorita sería poder morirme ahora, para no pasar por tantas molestias de la vejez. ¿Qué me puede esperar en el futuro? La arteriosclerosis, la prostatitis, el que no pueda yo oír lo que dicen las gentes, el que tenga yo que estar aquí sentado hecho un idiota, durmiéndome todo el día con la baba cayéndose. Es decir, que lo que fui hace 20 años no soy ahora ni el remedio, soy el esqueleto, un esqueleto de lo que fue Juan O'Gorman. Entonces, si llego a morirme, se muere mi esqueleto. Si llego a suicidarme, yo estoy matando no a Juan O'Gorman, sino al esqueleto de Juan O'Gorman. ¿Ve usted?